Es la 1, son las 12 en Canarias. EH Bildu asegura que no pondrán líneas rojas de cara a la constitución de la nueva mesa en el Congreso. Sí que señalan que han puesto algunas condiciones, pero que son, dicen, razonables. Hemos puesto algunas condiciones, pero nuestras condiciones no son inasumibles en ningún caso, son muy razonables y creo que vamos a llegar a buen puerto y creo que no va a haber ningún problema en conseguir lo que hemos planteado, que como digo no son grandes líneas rojas. Creemos que hay cuestiones que tienen más valor que puestos y este tipo de cuestiones que se están hablando por ahí. No, nosotros nunca hemos pedido puestos ni los queremos, vamos. Y en principio sí tenemos negociaciones abiertas, dentro de poco tenemos otra reunión con el PSOE, dentro de un ratillo, con lo cual, bueno, estos días veremos, pero bueno, en principio van bien encaminadas. Es Merche Izpurúa, la portavoz de EH Bildu en el Congreso. Ante el importante papel que pueden jugar Junts per Catalunya, sí que Bildu dice que todos los partidos serán igual de determinantes. El rublo sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania. La moneda rusa se hunde y marca ya el nivel más bajo desde el inicio de la invasión a Ucrania. Ha caído casi un 30% en lo que llevamos de año. Informa Jordi Fábrega. El aumento del gasto en defensa y las sanciones económicas sobre Rusia están afectando al valor del rublo, que marca hoy su valor más bajo desde marzo del año pasado y que ha caído por debajo de un nivel que es simbólico. Ahora mismo, con $1 americano, ya se pueden comprar más de 100 rublos. El valor de la moneda rusa cayó en picado durante los primeros días de la invasión de Ucrania, pero fue algo puntual porque la subida del precio del petróleo fortaleció al rublo, que de hecho durante todo el año pasado aumentó su valor. Pero ahora ocurre todo lo contrario y la moneda rusa ha perdido prácticamente el 30% de su valor en este 2023. Una caída que el gobierno intenta desvincular de la invasión de Ucrania y de la que culpa al Banco Central ruso por sus fuertes subidas de tipos de interés. Récord histórico de pasajeros en los aeropuertos españoles. Nunca habían pasado tantas personas en el mes de julio por los aeropuertos de AENA. Casi 30 millones de pasajeros. Esto es un 10% más que el año pasado y más que el año previo a la pandemia, el 2019, cuando se había registrado el último récord. Carlos Sevilla. Sí, los aeropuertos de AENA han cerrado el mes de julio con un récord de pasajeros. En total, 29,7 millones. Es, como dices, un 10% más que en el mismo mes de 2022 y un 1,2% más que en el de 2019, cuando se marcó el último récord. 7 de cada 10 pasajeros viajaron en vuelos internacionales. En total, 20,4 millones, un 12% más que el año pasado. El número de pasajeros en vuelos nacionales subió un 6%. Los aeropuertos con mayores incrementos de pasajeros son Valencia y Málaga, un 17% más que el año pasado, Alicante, un 12% más, y Barcelona, que aumentó un 11%. Entre enero y julio han pasado por los aeropuertos españoles algo más de 159 millones de viajeros, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado y un 1,2% más que antes del COVID. La consellera valenciana de Turismo pide al Gobierno central que derogue las medidas de ahorro energético que aprobó el Ejecutivo el verano pasado ante la guerra en Ucrania. Recordarán los límites de temperatura en las tiendas o restaurantes o la obligación de apagar los escaparates durante la noche. La consellera, nombrada por el PP, dice que estas medidas no han sido eficaces, que no se cumplen y que, a pesar de que asegura que no se cumplen, urge eliminarlas para garantizar lo que ella llama el confort climático. Radio Valencia, Adrián Sánchez. La Generalitat se alinea así con el pequeño comercio valenciano, que ha pedido la derogación de unas medidas que, según denuncian, son ineficaces y generan inseguridad jurídica. La consellera Nuria Montes exige al Gobierno central que la decisión se tome de forma urgente. Afirma en declaraciones a la SER que el ahorro energético se debe impulsar, pero con otro tipo de medidas. Desde luego, en la situación del verano actual es necesario, sobre todo en una comunidad autónoma tan turística como esta, garantizar el confort climático. Así que es una medida que, con carácter de urgencia, el Gobierno de España debería derogar de forma inmediata. Montes añade que las restricciones fueron fruto de la improvisación y recuerda que ya no hay peligro de crisis energética. Sobre la situación en Níger, tras el golpe de Estado por parte de un grupo de militares ante la posible intervención militar internacional allí, dice el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que no le toca hablar a Europa y exige la puesta en libertad del hasta ahora presidente nigeriano y de su familia. En estos momentos no es a los europeos a los que nos toca hablar, es a los africanos y muy especialmente a los miembros de la CEDEAO.
que lo han hecho. Ellos han puesto encima de la mesa unas sanciones y eventualmente, pero no estamos ahí en estos momentos, apoyamos todas las decisiones de la CBA. Y hoy es un día de luto para la familia de la cadena SER. Muy buenas tardes, son las 2:16, hasta y media. Las noticias de Lugo en hora 14, la cadena SER reciben el cordial saludo de Pepe Seijo. Muy buenas tardes, son Esta las 3:20. mañana ha fallecido Pepe Seijo, compañero de Radio Lugo a los 57 años. Seijo era la voz de la radio en Lugo. Como periodista ha trabajado para el diario El País, la agencia Europa Press y por supuesto en esta casa, en Radio Lugo, en la SER. Sindicatos, instituciones, políticos, incluso el Club Deportivo Lugo están transmitiendo sus condolencias a familia, compañeros y amigos, condolencias a las que se suma la cadena SER. Terminamos con la información del deporte. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas. Carrusel Deportivo hoy con el final de la primera jornada en Primera y Segunda División. En la Liga eSports se juega a las 7:30 el Cádiz-Alavés y a las 9:30 un Atlético de Madrid-Granada. Acaba de salir la convocatoria rojiblanca. Pedro Fullana, hola. Hola, buenas tardes. El Atlético de Madrid abre la temporada esta noche en casa frente al Granada. La gran novedad en la lista de Diego Pablo Simeone es Joao Félix. El portugués entra en la convocatoria porque tan solo hay 21 jugadores disponibles de la primera plantilla, pero la idea es que no juegue ni un solo minuto. Son baja para el partido Jiménez, Molina y Reinildo por lesión y Bitzel por sanción. En el Granada, Bryan, que era duda por fiebre, ha viajado esta mañana a Madrid. El partido a las 9:30 de la noche en el Metropolitano. Gracias, Pedro. En segunda se juega en el Mirandés Alcorcón y el Tenerife Oviedo. En este lunes que siguen resonando las palabras de anoche del entrenador del Barça, Xavi Hernández, sobre el arbitraje, las pérdidas de tiempo y el largo añadido que hubo en el empate a 0 contra el Getafe. Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Ya lo he dicho miles de veces. Tiempo efectivo en el fútbol. Estamos haciendo el ridículo. El mensaje que tú le mandarías hoy al presidente de la Liga, a Javier Tebas, si estuviera aquí, es este: ¿el producto es una vergüenza? Sí, hoy sí. Sí, normal que la gente pues no quiera ver fútbol, porque esto no ha sido prácticamente un partido. Y por cierto, el Real Madrid ya tiene sustituto para el lesionado de larga duración Courtois. Llega cedido el portero del Chelsea, Kepa Arrizabalaga. Y en tenis, primera convocatoria de David Ferrer para la Copa Davis, fase de grupos en Valencia dentro de un mes con Alcaraz, Davidovich, Bautista y Granollers. ¿Qué olor te resulta insoportable? Huele extremadamente fuerte. De hecho, no es para nada el olor a quemado normal que estamos oliendo hasta ahora. ¿Has leído el perfume? En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales. ¿Cómo definirías el olor a bebé? ¿Llevas el típico ambientador de pino en el coche? Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Olor en la SER. El Faro, con Julia Molina, Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos.